Está. Buenas tardes a todas y a todos quienes hoy nos acompañan en esta sesión 293 de la novena temporada de la Cátedra de los Jueves, a través de nuestra página oficial del Facebook Live, también del aula virtual de la Sugerencia de Capacitación del Poder Judicial y del canal de Justicia TV. El día de hoy tenemos al doctor Víctor Alcócer Acosta con el tema de la corrupción y su repercusión democrática. A continuación vamos a dar lectura de vida del doctor, quien es abogado máster en política criminal de la Universidad de Salamanca del Reino de España, egresado del doctorado de Derecho en la Universidad San Marcos, más de 20 años de experiencia trabajando en el Ministerio Público y en la Magistratura del Poder Judicial, ex juez especializado penal de investigación preparatoria en Guarmey, Primero tendrás que desbloquear tu iPhone. De la Corte Superior de Justicia del Santa. En la actualidad se viene desempeñando como juez penal del 9º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Especializada. Sin más preámbulo, damos pase a nuestro expositor, el doctor Víctor Alcócer. Bienvenido. Buenas tardes, Ebony, buenas tardes con todos. Quiero agradecer, en primer lugar, al señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, el doctor César Saguanay Calcín, a los colegas magistrados y abogados. ¿Puedo empezar? Sí, doctor, adelante. Ok. Bueno, el día de hoy he preparado un tema que se titula La corrupción y su repercusión en la democracia, el cual lo he dividido en 4 partes. La primera parte que habla sobre consideraciones preliminares, una segunda parte que habla sobre instrumentos internacionales y nacionales, la tercera parte que nos habla sobre los riesgos de la democracia y una cuarta parte que habla sobre las conclusiones. Vamos a empezar con nuestra primera parte y algunos conceptos, ¿no? Bueno, tenemos acá una parte del libro del señor Alfonso Quirós, quien nos habla sobre los antecedentes de la corrupción que hemos vivido en el Perú desde el año 1750 hasta el año 2000. Y hemos visto dentro de este periodo, de 1750 a 1820, el fracaso de las reformas coloniales, las raíces coloniales de la corrupción administrativa, sistémica de las patrimoniales, cortes virreinales. Para ello, antes que todo, quiero indicar sobre el origen de la corrupción, ¿no? Me quiero referir a este punto un ratito como una breve introducción. Se puede afirmar que esta data desde los albores de la civilización, pero desde una perspectiva de la historia. El primer acto de corrupción documentado, a manera de un ensayo, ocurrió en Sumeria en el año 3000 al año 2350 a.C. Y esta era considerada en una de las culturas más antiguas, según el relato evocado por Zavala. Este acto de corrupción se da cuando un estudiante, al retornar a casa, cuenta a sus padres que su maestro le había reclamado y dado unos latigazos, lo cual era costumbre en esa época, por algunas faltas, la impuntualidad y la mala escritura. Ante tal hecho, los padres deciden invitar al maestro a la casa a comer, y el maestro acepta la invitación, y al llegar a la casa de su alumno, fue sentado en el lugar de honor, le invitaron vino, y como regalo fue vestido con un traje nuevo, le colocaron un anillo de oro. Luego de todo ello, el maestro se dirigió a su alumno diciéndole: puesto que no has desdeñado mis palabras, te deseo mucho éxito. Has cumplido bien con tus obligaciones escolares y te has transformado
en un hombre de bien. Asimismo, esta corrupción se encuentra descrita a lo largo de la historia en la antigüedad por filósofos que vienen desde Sócrates, Platón, Aristóteles, Isócrates, Pitágoras, Tales de Mileto, etcétera, que coinciden en que cada especie o tipo de gobierno alimenta o genera dentro de sí ciertos vicios que le son naturales y congénitos, y que finalmente son la causa de su propia ruina y autodestrucción. Solo de esa forma se logra entender entonces cómo se degenera la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en oclocracia, conocida también como gobierno de las masas o muchedumbres. Siguiendo el mismo razonamiento, podemos afirmar que todas estas deformaciones inherentes a los diferentes tipos de gobierno subyacen en sus principales vicios congénitos, que son la corrupción. En este marco de ideas, la Constitución, en el artículo 43, la Constitución peruana del Perú, establece que es una república democrática organizada por el principio de separación de poderes. Dicha forma de gobierno atraviesa actualmente una profunda crisis, no solo en el país, sino hablamos de él en un fenómeno global. Y esto debido a la existencia de instituciones ineficientes que para canalizar las demandas ciudadanas dentro de un contexto económico y de bajo crecimiento o estancamiento, y hay un empeoramiento de los equilibrios sociales y el entorno internacional, donde los líderes autoritarios tienen todo terreno. Desde tiempos de la antigüedad, acá en el Perú, tenemos una frase que dice amasúa, que quiere decir que no seas ladrón. Y en tiempo de los incas también existía lo que actos de corrupción, como también ladrones de ganado, de cosechas, y estas acciones se daban entre los curacas y panacas. Estamos hablando de estas acciones de corrupción, que se quedaban con algunas ofrendas. En este sentido, en este aspecto, quiero agradecer al doctor Jorge Chávez Tamaris, quien me proporcionó unos datos también para utilizar en esta exposición, que hablan sobre unas crónicas españolas de Santillán, y son aproximadamente del año 1563, Hernando Santillán. La crónica 108041.17 señala, ¿no? La forma que tenían acerca del matrimonio era que en cada pueblo el visitador ponía en la plaza por su orden a todos los indígenas, ¿no?, que no tenían mujeres, los de cada edad por sí y las mujeres solteras en otra banda, y de allí iban escogiendo y dando a los caciques y luego a los demás por su orden. Cada uno tomaba lo que daba sin poner en ello resistencia. Y no podían tener entre una u otra, conocer so pena de muerte, salvo los caciques principales, que podían tener mujeres con licencia del Inca. Y después que entraron los españoles en la tierra, esta orden pervertida, en el tiempo de aquellos ha quedado. Cuando moría algún cacique, era costumbre que el hermano heredaba las mujeres del difunto y el hijo las del padre. En la crónica 1140-30-35 señala: las demás mozas que quedaban desechadas y que se llamaban huasipas, de estas daba cargo a los curacas y las hacían trabajar y las casaban a su tiempo sin que el Inca entendiese en ello, salvo que si quería tomar para sí algunas, lo hacían saber al Inca y le daban licencia para que las tomase, y también algunas les asignaban al Tocricoc, y las demás se casaban con los indígenas, atundunas, que son los tributarios. Y estos casamientos se hacían con más libertad, pero cuando algún indígena pretendía casarse con alguna de ellas, hacía un presente al padre o al curaca,
y siempre tenían respeto al tiempo de repartir las mujeres a la voluntad que antes había conocido los padres de ellos, ¿no? Con la llegada de los españoles al Perú en el siglo XVI, se inicia un periodo de colonización que lamentablemente estuvo marcado por periodos de corrupción y abuso de poder. Y es acá que el profesor Alfonso Quirós nos señala un periodo, ¿no?, de 1750 a 1820, que hay un fracaso de reformas coloniales, en 1821 a 1859, en los cimientos socavados de la temprana república, en el periodo 1860 a 1883, el sinuoso camino al desastre, en 1884 a 1930, la modernización y sus secuaces, en 1931 a 1962, aparecen los dictadores venales y pactos secretos, asaltos en 1963 a 1989, asaltos a la democracia, en 1990 al año 2000, las conspiraciones corruptas. Esta extensa investigación desarrollada por el profesor Quirós, desde el año 2013, evidencia que el costo económico promedio anual estimado de la corrupción en el periodo analizado aproximadamente de 1820 al año 2000 fue alrededor de un 30 o 40% del gasto presupuestal del 3 y 4% del PBI. Esto significa que si tomamos en cuenta que para lograr el crecimiento sostenido, el país requiere anualmente no menos del 5% del PBI. Según Quirós, el Perú perdió o distribuyó mal el equivalente de aproximadamente 40 o 50% de sus posibilidades de desarrollo. El Nuevo Mundo era algo así como la oportunidad de lograr lo que en la madre patria era imposible para el que nacía pobre o sin título nobiliario, es decir, sin sangre azul. ¿Qué querían los que vinieron? Pues obtener riquezas, prestigio, a costas de las arcas reales del trabajo indígena. Y en este concepto está bien retratada la expresión en América coincidían las honrosas excepciones, básicamente entre todos el virrey, los presidentes de las audiencias, los oidores, los corregidores, oficiales, etc. La corrupción se encuentra en una franca expansión en la disciplina penal, de la mano de nuevas concepciones que abrega que la asunción de nuevos comportamientos aparezcan para el mismo, a partir de la proliferación de delitos cometidos por grupos organizados, y ese concepto ha tenido una amplia difusión en la ciudadanía y se ha venido modernizando y también conociéndose a través de los medios de comunicación masiva. Consideramos que la corrupción, ante una débil y resquebrajada democracia que no tiene líderes e instituciones vulnerables, está aprovechando su poder para aumentar la violencia, como lo vemos en varios noticieros, donde aparecen organizaciones que se dedican al secuestro, a la extorsión, al tráfico de drogas, a la trata de personas, entre otros, con la finalidad de capturar y cooptar al Estado. Ahora vamos a pasar a algunos conceptos sobre el tema de corrupción, ¿no? Para ello quiero dar como un pequeño paréntesis lo que nos señala Kofi Annan, quien ha sido exsecretario general de la ONU. Y él señala lo siguiente, ¿no? La corrupción pone los servicios públicos básicos fuera del alcance de los que no pueden darse el lujo de pagar sobornos. Al desviar los escasos recursos destinados al desarrollo, la corrupción también hace más difícil satisfacer necesidades fundamentales
como las de alimentación, salud y educación. La corrupción se ha convertido en un fenómeno político, social, económico, que está en todas las acciones de la sociedad. Las prácticas de la corrupción están tanto en las esferas públicas como en la esfera privada. ¿Pero qué es la corrupción? ¿Qué entendemos en palabras simples de qué trata la corrupción? Para responder esta pregunta, tenemos que ir a la esencia misma de la palabra, y esta viene del latín corrumpere, que significa echar a perderlo. Los elementos que la contienen son la alteración, la depravación, la descomposición, la putrefacción y el soborno. Estas palabras hablan por sí mismas el significado de la corrupción y sus efectos. Entonces, debemos entender por corrupción que es cuando una persona, grupo o sector se beneficia directamente de manera lícita, poniendo sus intereses personales, grupales o sectoriales por encima de los demás y son carentes de toda ética. Sabine Sindera, quien ha sido vicepresidenta del Departamento Legal y de Cumplimiento de Siemens, nos señala que la lucha contra la corrupción posee una clara justificación económica para las empresas. Además, en la última década, Siemens ha estado impulsando constantemente la acción colectiva con un compromiso de alrededor de $100 millones estadounidenses y 100 proyectos en todo el mundo. Ha apoyado firmemente la implementación práctica sobre el terreno, algo que en nuestra opinión es indispensable para lograr un cambio duradero y transformar el día a día en una verdadera igualdad de condiciones. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, nos señala que la corrupción equivale simplemente a robar a los pobres. Constituye un doble menoscabo del crecimiento y la prosperidad en lo que se refiere no solo al desvío de recursos de sus fines previstos, sino también a los efectos a largo plazo de los servicios que no se prestan. Falta de vacunación, falta de suministro de útiles escolares, falta de construcción de caminos, entre otros. Bueno, hemos dado acá un concepto de lo que se entiende por corrupción, hemos dado un concepto, ¿no? Y hemos explicado corrupción, rompere, con viene de junto, rompere de romper, y es el alterar el estado de las cosas mediante la complicidad o la actuación conjunta de dos o más individuos. Pero también tenemos diversas acepciones del concepto: decadencia y perversión moral, desviación de ciertos parámetros de comportamiento, el abuso de poder para beneficios privados, según Transparencia Internacional, el mal uso de un cargo para beneficio personal, según el profesor Robert Kligart, una serie de formas de abuso y torcimiento interesados de funciones públicas, llevadas a cabo unilateral o bilateralmente por agentes oficiales, representantes políticos o simples particulares, según el profesor Guzmán Dalbora. Y otro concepto, según el profesor Urs Kinderhusser, nos señala que es una especial forma de ataque a bienes jurídicos particularmente relevantes. Acá vemos una imagen de integridad nacional, donde señala en un triángulo un sector público, unidades públicas, autoridades, servidores públicos. En otro triángulo de la izquierda vemos ciudadanía, que está comprendida por la sociedad civil, los usuarios y los estudiantes, y el sector privado, que son las empresas, los gremios y los medios de comunicación. Todos ellos son la integridad pública y la comprenden el sector público, la ciudadanía y el sector privado. ¿Qué entendemos por integridad? Es el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, a mantener, a priorizar el interés público sobre los intereses privados, de manera que el servidor civil
use adecuadamente estos fondos, los recursos activos y las atribuciones de su función para el cumplimiento de estos objetivos. Visibilizar la integridad supone hacer explícita la prioridad que brinda una entidad a la ética y a desarrollar un conjunto de procesos y políticas orientadas a prevenir la corrupción y otras prácticas cuestionables. Tenemos clases de corrupción. Tenemos acá, dentro de las clases de corrupción, la primera, que es la sistémica, subsistémica y dispersa. Esta afecta a todo el sistema político, afecta a determinados subsistemas, policías, tribunales, etcétera. Aparece de forma aislada en casos puntuales. La siguiente es la política y administrativa. Esta atañe a personas que ejercen cargo de elección popular o que genera responsabilidad de esta índole. Es relativa al traspaso indebido de recursos desde un fin legítimo a otro ajeno a los propósitos del servicio público. Y hay otra que la clasificamos en individual, corporativa o colectiva. Es la realizada por personas naturales, individualmente consideradas o también realizada por colectivos u organizaciones. El paradigma de las organizaciones criminales. Hay otra que la denominamos pública y privada, que deriva de la infracción de deberes de probidad de funcionarios y afecta a los ciudadanos contribuyentes. Deriva de la violación de las reglas del mercado y afecta a los consumidores. Los efectos que tenemos con la corrupción se producen, estos efectos nocivos, en las relaciones políticas, económicas y sociales. En el ámbito político, porque socava la legitimidad del Estado y conduce a un debilitamiento del sistema democrático. En el ámbito económico, es el estancamiento del crecimiento económico, distorsiona la asignación de recursos y desincentiva la inversión. En el ámbito social, son aquellos efectos devastadores de materia de seguridad, salud y medioambientales. Los delitos de corrupción tienen como bien jurídico tutelado, en los delitos de corrupción, el correcto funcionamiento de la administración pública o de la función administrativa, es la que predomina en la doctrina, ¿no? También señala otras, como son el prestigio en la administración pública o la confianza que particulares depositan en ella, la protección de la autoridad estatal, el deber personal de corrección y probidad. Muchos de estos delitos de corrupción son pluriofensivos, tutelan más de un bien jurídico. El que predomina acá en la doctrina es el que he señalado, ¿no? El correcto funcionamiento de la administración pública o de la función administrativa. Puede distinguirse también 4 elementos que caracterizan a la corrupción, ¿no? La primera, que es toda acción corrupta, consiste en la transgresión de una norma. La segunda, se realiza para la obtención de un beneficio privado. La tercera, surge dentro del beneficio de una función asignada. La cuarta, el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Esas características hacen que la corrupción se convierta en algo ilícito, fuera de las normas y leyes, creadas para la convivencia y el ejercicio de funciones, en este caso públicas. La corrupción produce beneficios directos e indirectos a quienes se hacen cómplices de estas prácticas. En todos estos casos, uno de los elementos que mueve a preocupación es descubrir que la corrupción cada día gana más terreno y en muchos casos es socialmente conocida y aceptada, como si estuviera inyectada en la sangre. Vemos acá principales delitos vinculados a la corrupción de funcionarios. Me lo vamos a pasar muy rápido, en atención a que tenemos solamente una hora de exposición.
tenemos acá entre los principales que considera la exposición, son los siguientes, ¿no? La concusión, la colusión, el peculado, la malversación de fondos, el cohecho, la negociación incompatible, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. Entramos a un análisis del artículo 382 con la conclusión. Tenemos como fórmula legal el funcionario servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Vemos acá las sanciones, que son prisión de 2 a 8 años, de 180 a 365 días multa, también tiene inhabilitación, privación de cargo y función, impedimento para tener empleo o cargo público, privación de grados militares, policiales y títulos honoríficos. ¿Cuáles son sus elementos típicos? El abuso del cargo, extralimitación, obligar o dar o prometer o acción absoluta o relativa, inducir o dar o prometer la persuasión y el bien o beneficio patrimonial. Ahora vamos a hablar de la colusión, el artículo 384 del Código Penal. Tenemos acá dos formas, la colusión simple y la colusión agravada. Dentro de la primera, señala el funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones, o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado. Y la colusión agravada, que señala el funcionario servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, mediante concertación con los interesados, etc. El resultado lesivo, que es el daño patrimonial al Estado. Bueno, hemos señalado acá la colusión, ya lo hemos explicado, vemos acá las penas que tiene, ¿no? De penas privativas de libertad, en la simple de 3 a 6 años, también tiene 10 multa, la colusión agravada tiene penas de 6 a 15, también tiene 10 multa, también tienen ambos inhabilitación. Vemos acá, ¿no? La imagen de la colusión del artículo 384, una, la defraudación al Estado como incumplimiento de deberes funcionales, la colusión simple. La otra, de la defraudación patrimonial al Estado como necesaria defraudación de contenido económico al Estado, la colusión agravada. Ahora vemos el peculado. La fórmula legal que tenemos contemplada en el artículo 387 del Código Penal señala el funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración, custodia están confiados por razón de su cargo. La sanción es de 4 a 8 años, de 180 a 365 días multa, inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1, 2 y 8. El valor mayor a 10 UITs en los programas sociales de 8 a 12 años y 365 a 730 días multa. El peculado culposo señala si el agente por culpa de ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, 2 años de pena privativa de libertad y de 20 a 40 jornadas de servicio comunitario. Los elementos típicos, según el Acuerdo Plenario 4/2005, son la relación funcional, que es el poder de vigilancia o control en el ámbito de la competencia, la percepción de captar, recaudar o recibir caudales de origen lícito, la administración, que es el manejo, conducción, disposición jurídica, la custodia, que es la protección y conservación, la apropiación, que es hacer suyo los caudales, apartarlo de la esfera estatal y situación de disponibilidad, la utilización, que es aprovecharse de las bondades del bien sin propósito final de apoderamiento, para sí o para otro, en beneficio personal o de tercero,
Los caudales es entendido como los bienes en general de contenido económico, incluido el dinero. Los efectos son los objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial al público, incluyendo los negociables. El peculado se encuentra contemplado en el artículo 387 del Código Penal y tenemos como modalidades de peculado en la jurisprudencia negarse a entregar caudales públicos, la sustracción, venta, donación, apropiación de los tributos recaudados dentro de un uso de locales o edificios públicos, también la destrucción de caudales y efectos, la disposición en provecho propio o de terceros del alquiler de los bienes públicos o el consumo del bien, el custodio o administrador que desaparece con los caudales, la venta de vehículos del Estado sin autorización de la entidad, la tesorera que se apropia de cheques de profesores, el jefe de almacén que recibe bienes y no los entrega al ser destituido, el secretario judicial que sustrae dinero de cuentas de ahorros bajo su custodia, donde se depositan pensiones alimenticias. Ahora tenemos también, por otro lado, el peculado de uso, según el artículo 388 del Código Penal, cuya descripción típica nos indica el funcionario servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, así como también inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2, 8 del artículo 36. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón de cargo. Tenemos, por otro lado, la malversación de fondos, el artículo 389 del Código Penal, y según la RAE, es apropiarse o destinar los caudales a un uso ajeno a su función. En el delito de malversación de fondos, se sanciona la conducta del funcionario público que da una aplicación definitiva distinta a los fondos públicos al previamente establecidos por la propia administración, por lo que los fondos públicos permanecen dentro del ámbito del dominio de la administración pública. No los pierde como en el caso del delito peculado. En este delito también se aprecia una vulneración de los deberes esenciales al cargo funcionarial, es decir, el sujeto activo asume la calidad de garante de los bienes que administra, apreciándose una vinculación funcional con el patrimonio estatal. La malversación de fondos, la tenemos contemplada en el artículo 389 del Código Penal, es el funcionario servidor público que da dinero, bienes que administra a una aplicación definitiva diferente a aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. La sanción es de 1 a 4 años de pena privativa de prisión, de 180 a, contiene, ¿no? De 180 a 365 días multa, con la agravante de programas de apoyo social, de 3 a 8 años de prisión, de 365 a 730 días multa, inhabilitación según el artículo 36, inciso 1, 2 y 8. Sus elementos son la vinculación funcional, de carácter legal, por delegación, mandato de autoridad competente, la administración, posesión, facultad jurídica de disposición, dar aplicación definitiva diferente a la que corresponde, según el uso de bienes se limita al ámbito oficial o público. Dar aplicación definitiva diferente es invertir mal o destinar indebidamente los fondos públicos confinados al funcionario público. Dar aplicación definitiva diferente es la asignación de partida presupuestal de los bienes. Dar aplicación definitiva diferente es la imposibilidad de retorno de los bienes a la partida o al destino asignado. Cohecho es un delito pluriofensivo, es toda manifestación del acto corrupto que nos interesa. Son aquellas que involucran a 2 personas o más, una encarnizada por un funcionario servidor público y otra por un particular, generándose una especie de negociación de pacto lícito conteniendo recíprocas y mutuas contraprestaciones. Por un lado, el funcionario se compromete a realizar un acto de acción o omisión en vulneración de los deberes inherentes al cargo funcionarial o hecho propio, y el segundo, de otorgar a merced de ello una dádiva, premio o ventaja de cualquier índole.
Formas de cohecho. Tenemos el cohecho pasivo propio, contemplado en el artículo 393, que habla de una forma genérica: acepta, recibe o solicite, en violación de sus obligaciones, con una sanción de 5 a 8 años de pena privativa de libertad y con inhabilitación de 180 a 365 días. El cohecho pasivo impropio, según el artículo 394, genérico: acepta, recibe, solicita, sin violación de sus obligaciones, y tiene una sanción de 4 a 6 años de prisión, inhabilitación de 180 días a 365 días. El cohecho pasivo específico, el artículo 395, que están contemplados los magistrados, árbitros, miembros del tribunal administrativo, el relator. Acepta o recibe de 6 a 15 años, solicita de 8 a 15 años, inhabilitación de 365 a 730 días multa. El cohecho activo genérico, según el artículo 397, es ofrecer, dar, prometer, en violación de sus obligaciones, de 4 a 6 años de prisión. Sin violación de obligaciones, de 3 a 5, de 5 a 8 años de pena, años de prisión, perdón. Además, inhabilitación, 365 a 730 días. El cohecho activo internacional lo tenemos contemplado también en el artículo 397A, ofrecer, otorgar, prometer al funcionario público extranjero, solicitar de 5 a 8 años, de 365 días a 730 días multa. El cohecho, por otro lado, tenemos el cohecho activo específico, que está contemplado en el artículo 398, que es ofrecer, dar, prometer. Están contemplados los magistrados, árbitros, tribunal administrativo, a magistrados de 5 a 8 años de pena de prisión, a relatores o similares de 4 a 8 años. Tenemos, por otro lado, la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el artículo 399 del Código Penal, cuya fórmula legal señala: el funcionario servidor público que indebida, en forma directa o indirecta, o por actos simulados, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato o operación en que interviene por razón de su cargo. La sanción es pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6, inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días multa. En este delito se configura un desdoblamiento en el actuar del agente dentro del contexto del contrato o operación en el que interviene, actúa como funcionario representante de la administración pública y a la vez representa intereses particulares, con lo cual pretende obtener un proyecto personal a favor de un tercero. Ahora tenemos el tráfico de influencias, que está contemplado en el artículo 400 del Código Penal, cuya fórmula legal es el que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. La sanción es no menor de 4 ni mayor de 6 años de prisión, inhabilitación, y con 80 a 365 días multa. Tiene agravantes: si el agente es un funcionario o servidor público, la sanción es no menor de 4 ni mayor de 8 años de prisión, inhabilitación de 365 a 730 días multa. Enriquecimiento ilícito, artículo 401 del Código Penal. La fórmula legal es: el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incremente ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. La sanción es no menor de 5 ni mayor de 10 años de prisión, inhabilitación, y con 365 a 730 días multa. Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio o a la acusación constitucional, es no menor de 10 ni mayor de 15 años de prisión, inhabilitación, con 365 a 730 días multas. Bueno, acá es otro tema, es el tema de la prescripción de los delitos contra la administración pública. Solamente lo voy a nombrar. El artículo 80 del Código Penal indicaba, ¿no?, que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad, lo que denominamos el plazo ordinario.
El artículo 83 del Código Penal señala que, sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasaba en una mitad al plazo ordinario de prescripción, que es el plazo extraordinario. El artículo 80 habla también en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. Y esa de duplicidad se estaba dando en la colusión desleal, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito. Ahora han aparecido otras normas y hay otros proyectos. Impedimento para el ejercicio de la función pública están contemplados en los decretos legislativos 1243, 1295, 1367. La condena consentida y ejecutoriada está para lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, financiamiento del terrorismo, peculado, peculado de uso, malversación, cohecho en sus diferentes formas, la negociación incompatible, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que son los instrumentos internacionales y nacionales. Acá he preparado un mapa mundial de la corrupción en países según la corrupción percibida en su sector público en el año 2023. Vemos acá a la izquierda mayor corrupción y a la derecha menor corrupción. Los países menos corruptos en el mundo son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Los más corruptos son Siria, Sudán del Sur, Venezuela y Somalia. Acá en América, el Perú se encuentra en el puesto 36. Vemos acá otros países, ¿no? Canadá, Uruguay, Estados Unidos, en América del Sur, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, ¿no? Perú. Perú está en el puesto 36. Normativa internacional y nacional, sí, tenemos dentro de las internacionales la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, y dentro de las nacionales el Código Penal, los artículos contemplados del 361 al 400, que he hecho un breve resumen, principalmente los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, ¿no? Del 376 a 400. Delitos de corrupción en cifras, vemos acá unos cuadros que he preparado. El peculado y la colusión son los delitos más frecuentes, ¿no? En diciembre del 2016 se registró un total de 32.925 casos por delitos de corrupción en trámite a nivel nacional. El delito de peculado constituye 11.799 de estos casos, es decir, el 36%, seguido del delito de colusión, que representa el 14%. Son datos que nos ha proporcionado la Defensoría del Pueblo. Acá tenemos un mapa de corrupción elaborado por la Defensoría del Pueblo en base a 32.925 casos en trámite en la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción. Al 31 de diciembre del 2016 se puede apreciar que las regiones más afectadas son Lima, con 6.205 casos, Ancash, con 2.771 casos, Junín, con 2.261 casos, Ayacucho, con 1.876 casos, Arequipa, con 1.670 casos. Ahora nos adentramos a la tercera parte. En esta tercera parte estamos hablando de lo que significa el riesgo de la corrupción en la democracia. Y acá hay que tener en cuenta que tenemos un cuadrito que habla sobre un enfoque sistémico de los objetivos nacionales establecidos al 2050, ¿no? Y vemos acá un cuadrito que hemos venido desarrollando
que nos indica un enfoque sistémico. Y de la llegada de la globalización, la realidad criminal ha cambiado, ¿no? El crimen se ha organizado, se ha internacionalizado, ha aprovechado los mercados, la utilización de nuevas tecnologías, las comunicaciones electrónicas. Todo esto ha pasado a construir un poderoso instrumento al servicio de la criminalidad internacional transfronteriza. Y al mismo tiempo, los sistemas informáticos se han constituido en un objetivo de actos ilícitos, apareciendo la cibercriminalidad y el ciberterrorismo. La criminalidad era en la era de la globalización económica, financiera, sofisticada, oculta, con estructuras de una red empresarial que tiene unos elevados lucros ilícitos y terminan por introducirse en la economía legal. El lavado de dinero está siempre presente, es por tanto absolutamente necesario actuar en este ámbito. Hay nuevas realidades que plantean desafíos muy difíciles, complejos, en sistemas penales delimitados en las fronteras de los estados. Y al explorar la posible relación entre la corrupción y la mafia, se hace casi evidente que el amplio poder económico funciona como una fuerza corruptora incontrolable. Eso evidencia el hecho de que la corrupción no solo no puede ser desarrollada por grupos económicos legales, como usualmente se reconoce, sino que los actores ilegales, incluso con más poder económico, pueden generar mayores niveles de corrupción mediante sobornos de alta cuantía. Al menos, bueno, hemos visto este cuadrito que nos habla sobre la corrupción en el desarrollo nacional, en las políticas públicas, en la gobernabilidad y en la institucionalidad, ¿no? Es un modelo circular del proceso de los factores claves que determinan la calidad del sistema democrático. Al menos en principio, cuando se agudiza la participación de la mafia en la dinámica de la corrupción pública de un Estado, el soborno deja de ser el único mecanismo de persuasión y el beneficio económico el único objetivo perseguido. Pueden surgir escenarios diferentes donde la corrupción se vuelve mucho más compleja y son aquellos caracterizados en el ámbito económico de baja escala. Pueden surgir escenarios complejos de capturas del Estado y eventualmente reconfiguración cooptada del Estado. El tipo de corrupción en el que se encuentra el análisis se conoce como la captura del Estado, usualmente definido como una especie de corrupción económica a gran escala en la que agentes privados influyen en la formulación de leyes, normas, decretos, regulaciones, políticas públicas, en la búsqueda de favorecer sus propios intereses egoístas en detrimento del bienestar general. Buena parte de los análisis sobre esta captura del Estado se han concentrado en la naturaleza económica, es decir, en todo aquello que ocurre cuando grupos y empresas legales buscan redistribuciones económicas mediante sobornos o dádivas. Bobbio ha señalado en su justificada preocupación acerca del futuro de la democracia que la democracia es el gobierno de las leyes por excelencia, adoptando la misma postura política de Aristóteles, quien argumentó sobre la primacía del gobierno de las leyes al dar respuesta a un dilema que hasta hoy cautiva a los teóricos. ¿Cuál es el mejor gobierno? ¿El de las leyes o el de los hombres? Y Aristóteles contesta, la ley no tiene pasiones, cosa que necesariamente se encuentra en cualquier alma humana. Citado por Bobbio. Esta misma postura sobre el mejor gobierno y las responsabilidades que asumen los gobernantes es complementada por Aguilar, que nos señala, sin el gobierno de leyes que garantiza el núcleo fundamental de la sociedad, son insuficientes los otros instrumentos directivos del gobierno, las políticas públicas, los servicios públicos, los programas de subsidio, las reformas para facilitar el crecimiento económico y consolidarlo. En términos prácticos, vemos acá
La corrupción de autoridades y exautoridades de gobiernos locales y regionales, 4.225 casos, 205 gobernadores, exgobernadores, alcaldes, etcétera, 58% de casos relacionados a las contrataciones de gobiernos regionales y locales, entre otros. La institucionalidad en materia de integridad y de lucha contra la corrupción ha venido desarrollándose en un Plan Nacional de Integridad y Lucha desde el año 2018 al 2021, que ha sido aprobado en Decreto Supremo 44-2008 PCM del 26 de abril del 2008. En ese mismo propósito se enmarca la Ley 30.742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, publicada el 28 de marzo de 2018, donde se incrementa la potestad sancionadora de la Contraloría y aparecen nuevas estrategias de integridad. Hay un compromiso de lucha contra toda forma de corrupción por parte del Estado, principalmente por el Poder Judicial, sancionando de manera drástica y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o privados, recordando que las responsabilidades son individuales. Bueno, vamos a las conclusiones. Estas son las que ha derivado de mi exposición y de la investigación que he realizado. La primera, la corrupción es un problema grave en nuestro país, lo cual ha sido advertido por el Tribunal Constitucional en el expediente número 17-2011/PI/TC Lima, donde se establece que su lucha constituye un principio constitucional. Segundo, la ausencia de valores en la sociedad, lo que implica la interesada poca claridad para determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública, es una circunstancia que debe cambiar, sembrando principios y valores en nuestras instituciones educativas. La tercera, la distribución política del poder en la administración pública de forma intolerable, concentrada, discrecional y sin ejercicio transparente del mismo, también genera corrupción. Por ello, consideramos que debe desarrollarse programas para descentralizar la administración en verdaderos gobiernos regionales con responsabilidad social. Y la cuarta, los factores sociales y políticos de raigambre histórica, esencialmente desde el virreinato en el Perú, han determinado que los funcionarios públicos perciban al Estado como un botín a conquistar y aprovecharlo, prescindiendo de las normas y las reglas establecidas. Bueno, esto sería todo en cuanto a mi exposición. Agradezco a todos ustedes por el tiempo que ustedes me han otorgado para poderles explicar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Víctor Alcócer Acosta. Le pediría que les diga a nuestros oyentes la palabra clave para el día de hoy. Ya, la palabra clave para el día de hoy es corrupción. Muchas gracias, doctor, y a los participantes del día de hoy. Bien, hasta aquí ha llegado la sesión 293 de la Cátedra de los Jueves. Un reiterado agradecimiento al doctor Víctor Alcócer Acosta de parte del presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y de nuestra presidenta de la Comisión de Capacitaciones. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y a todos los oyentes nos vemos el próximo jueves. Buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego, gracias.